Hola, soy Ernesto Rivera del lado B y voy a conversar ahora con Boris Molina, quien es uno de los abogados que representa a las víctimas de la tragedia de Cambronero, esas personas que el 17 de septiembre del año pasado iban a bordo de un bus de la compañía Alfaro, cuando en medio de una tormenta fuertísima fueron arrasados por un deslizamiento y arrastrados a un guindo de 100 metros. En ese terrible accidente fallecieron 9 personas y otras 19 resultaron con heridas y secuelas. Don Boris Molina, bienvenido al lado B. Un gran placer para mí, don Ernesto, estar compartiendo aquí con usted en este importante espacio. Don Boris, en principio pedirle que nos cuente sobre las víctimas que dejó este tremendo accidente. Hubo 9 personas que perdieron la vida, pero otro grupo quedó con lesiones y con secuelas. ¿Qué pasó con las víctimas que sobrevivieron? ¿Cuántas de esas personas quedaron con secuelas? ¿Cómo están ellos? Bueno, realmente es mucho más grande el grupo, digamos, del que nosotros estamos representando. Aparentemente las víctimas que tuvieron que ser atendidas ese día, digamos, en los distintos hospitales, llegaban a 45, pero digamos que quedaran con secuela, me parece que son 27 el número que había reportado en su momento la Caja Costarricense del Seguro Social y el INSS. De ellos, 19 decidieron presentar, digamos, acciones legales con nosotros, y me parece que hay otro grupo de 8 personas que está representada por algún otro colega que no recuerdo su nombre. Esas personas, ¿cómo están? ¿Qué ha sido de ellas? Vieron esto que la parte, digamos, más crítica de esta gente, por ejemplo, es las secuelas psicológicas. También, obviamente, tienen sus secuelas físicas, pero psicológicamente se han visto muy afectados. Por ejemplo, hay una niña de 11 años que iba con su mamá, con su papá, con su tío y con su abuela. La abuela murió protegiéndola a ella de el calor intenso del motor. Quedaron atrapadas en el motor del camión, del autobús, y la abuela, por proteger a su nieta, se quemó completamente. La chiquita se quemó también, pero finalmente la señora falleció, y entonces esa niña tiene, digamos, muchos traumas psicológicos producto del accidente. Por ejemplo, no quiere montarse en autobús, le tiene miedo a los autobuses, ¿verdad? No duerme bien, en fin, le ha ido bastante mal en ese sentido. Y lo mismo ha pasado con las personas adultas también, ¿verdad? Pero este caso es dramático. Otro caso también, el de la muchacha Kelly, que iba a estudiar a Rusia, ¿verdad? De hecho, ella se entera, me parece que en el aeropuerto me parece que iba por Noruega o algún país vecino, todavía no había llegado a Rusia. Ella llega, se le activan los mensajes a través del WhatsApp y se da cuenta de que ya la estaban buscando las autoridades públicas y la familia y todo el mundo para decirle que su papá había fallecido en el accidente, precisamente porque la había ido a dejar a ella al aeropuerto, a despedirse de ella, y prácticamente se tuvo que devolver, ¿verdad? Y entonces son casos muy dramáticos. Esa muchacha ahora ya recientemente se devolvió para allá a estudiar y todo, pero deja secuelas muy terribles esto en las familias, se ven muy afectadas. La ayuda que han recibido es exigua en algunos de esos casos. Por ejemplo, la persona que falleció era cabeza de familia, y entonces les deja un enorme vacío desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y eso los ha afectado muchísimo. También fallecieron, bueno, de las personas que fallecieron, que son 9, ¿qué pasó con las familias de esas personas? Esto que usted dice, bueno, algunos de ellos eran soporte económico. ¿Ellos recibieron ayuda o compensación por su pérdida de parte del Estado? En esto, don Ernesto, lo que sucede es que solo hay una póliza, digamos, que es de carácter obligatorio, que es lo que conocemos como el seguro obligatorio de automóviles, el SOA.
Eso tiene un límite de 6 millones de colones para cualquier persona que tenga, en este caso, un accidente, para las familias en circunstancias especiales, es decir, cuando se logra demostrar que había una dependencia económica de esas personas, ¿verdad? Entonces, normalmente se ven favorecidos los menores de edad o los adultos mayores, los padres o la esposa, si tiene una dependencia también. Pero eso es lo máximo que estas personas recibieron, 6 millones de colones por parte del Instituto Nacional de Seguros en lo que se conoce como el seguro obligatorio de automóviles. No entró a funcionar la póliza voluntaria que aparentemente tenía el autobús por razones que todavía no han sido explicadas de manera oficial, porque el Instituto Nacional de Seguros y la empresa autobusera, digamos, pareciera que no tomaron la decisión de echar a andar la póliza, y entonces en todo caso era insuficiente, porque estamos hablando de que esas son pólizas que normalmente andan alrededor de 400 millones de colones en forma colectiva. Entonces, para tanta gente esto tampoco hubiera alcanzado. Luego del accidente, usted y los otros abogados que representan a las víctimas iniciaron conversaciones con el Ministerio de la Presidencia, con la ministra Natalia Díaz y con el Ministerio de Obras Públicas y el CONAVI. ¿Qué buscaban esas conversaciones y qué resultado obtuvieron? ¿Qué les dijo el ministro Luis Amador? ¿Cuál fue la posición? Este es un tema, don Ernesto, de derechos humanos. Entonces, no se trata, por ejemplo, de entablar acciones legales por entablarlas y mucho menos desgastarse en los años que conlleva una acción de naturaleza penal o de naturaleza contenciosa. Entonces nosotros lo que pretendíamos era que se diera una reparación simbólica a las víctimas, una reparación, se le conoce con ese nombre a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, se le conoce como una reparación en materia de derechos humanos, que no es propiamente una indemnización, sino que, digamos, es una forma de que el Estado compense a las víctimas en un caso en el que los derechos humanos han visto comprometidos. Entonces eso, desde mi óptica, facilitaba muchísimo la posibilidad de que el Estado pudiera negociar una suma para estas personas y para las familias de las personas que habían fallecido, porque no necesariamente era el producto de una contención, sino era el producto más bien de una conciliación, de una forma de apoyo para el Estado. Pero me parece que de una forma torpe, porque no puedo calificarlo de otra forma, los asesores legales, tanto del ministro de Transportes como del presidente de la República, pareciera que le indicaron que no, que esto no era posible, que el Poder Ejecutivo no podía hacer este tipo de cosas. Y digo en una forma torpe, don Ernesto, porque hay antecedentes de esto. Por ejemplo, recordemos cuando hubo aquel atentado en la Embajada de Chile, Ajá. que una persona se metió y mató a varias personas y causó un caos ahí. El Estado costarricense hizo una reparación de esta naturaleza y no hubo necesidad de establecer ninguna acción de tipo legal en contra del Estado, ni de la Embajada de Chile, ni de ninguna otra persona, porque precisamente eso es una forma de mitigar el dolor de las personas sin someterlos a un proceso que ya de por sí es doloroso, es desgastante y puede ser hasta oneroso para esas personas. ¿Qué les dijo el Estado? ¿Qué les dijo el ministro Luis Amador? Mire, ¿pudieron reunirse con él? El ministro ni siquiera nos atendió, el presidente tampoco. El presidente, debo confesar, se portó muy bien con esta muchacha, por ejemplo, que estaba en Rusia o que iba para Rusia. Él la llamó personalmente. El canciller le ayudó también muchísimo para que ella se pudiera regresar. Entiendo que hasta le sufragaron los pasajes y le dieron todas las condiciones para que se viniera. Entonces yo le solicité a esta niña que le escribiera, porque el presidente le dio su número personal y le dijo que lo llamara, y entonces ella le solicitó una cita y él no contestó. Igual ha pasado, digamos, en el caso con el ministro de Transportes, fue así, nos remitieron a su asistente legal y él, después de varias conversaciones, nos terminó diciendo que no había ningún interés ya por parte de ellos de negociar nada, porque
se iban a esperar a que le notificaran cualquier acción legal. La única persona del Poder Ejecutivo que puedo decir que se portó a la altura y que siempre nos colaboró hasta donde pudo es la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que ella sí interpuso sus oficios hasta donde pudo, pero yo estoy consciente de que no se sale de la esfera de poder de ella y no pudo hacer más de lo que hizo. Entonces, al romperse esa posibilidad de una negociación para poder hacer una reparación, en este caso, del daño por parte del Estado en forma voluntaria y amparado a los derechos humanos, entonces nosotros empezamos a elaborar las acciones legales. Ha sido complicado, don Ernesto, porque este es un proceso que tiene mucha prueba, hace falta muchos exámenes médicos forenses para poder determinar la magnitud específica del daño en cada una de esas personas. Son muchas personas, cada una tiene su propia historia, entonces el daño no puede ser parejo, como dicen, ¿verdad? De ahí la necesidad de que se pudiera dar una negociación con el Ejecutivo, donde se pudiera pensar en un monto simbólico para esas personas y dárselos, digamos, a todas de la misma forma, sin ningún problema. En algún momento, por ejemplo, yo estuve al frente del caso de la fecundación in vitro también. Ajá. En algún momento el Estado costarricense iba a negociar con nosotros una suma y finalmente no se hizo, pero estaban conscientes también. Estoy hablando en aquel momento del gobierno de Laura Chinchilla. Entonces, vuelvo y repito, me parece muy torpe la posición de los asesores legales de este gobierno en pensar que no es posible llegar a una negociación de este tipo, porque hay suficientes antecedentes y el llegar a la convicción jurídica de que eso se puede hacer, pues no necesita tampoco una elucubración de marca de récord Guinness, no, con el conocimiento más elemental del derecho internacional y de los derechos humanos se puede llegar a esta conclusión. Don Boris, inicialmente o se ha sostenido de que un derrumbe de estas características, como el que arrasó al bus y lo tiró a un guindo de 100 metros, era imprevisible, que no se podía prever. Pero, sin embargo, ya había un aviso de un alcalde de la zona que pedía que cerraran la carretera por los derrumbes, incluso horas antes del derrumbe que arrasó el bus, hubo otro derrumbe previo y había estado lloviendo durante todo el día. Era una situación realmente en donde se veía que las condiciones no eran aptas y sin embargo aún así se reabrió la carretera. ¿Cuál de lo que usted ha investigado, cuál era el protocolo para abrir o cerrar la carretera según las condiciones del clima y el estado de la vía? ¿Pudieron acceder ustedes a ese procedimiento del MOP o del CONAVI? Miren, ni siquiera es necesario que lo hiciéramos, don Ernesto, porque el ministro en múltiples ocasiones ha dicho que ese protocolo no existía y le echa las culpas a los ministros anteriores, lo cual no es de recibo, porque cuando usted acepta un cargo, no lo acepta con limitaciones, usted lo acepta con todo lo que viene, sea bueno o sea malo, ¿verdad? En este caso, entonces, eso fue lo que pasó, no existían esos protocolos, tenían que existir. Aquí hay una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que involucra a las instituciones del Estado, que fue dictada en noviembre del año 2019 y que obliga a que se den este tipo de protocolos en diferentes formas, ¿verdad? Y si no se tienen, me parece que ahí ya podría haber un antecedente. Pero más allá de eso, don Ernesto, tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta que ese discurso de la imprevisibilidad es un discurso de la boca para afuera. Me parece también un discurso bastante torpe por parte del ministro y del señor Batalla y de los otros funcionarios de este gobierno. Y digo que me parece bastante torpe por una cuestión muy sencilla. Si no hubiese sido, o si hubiese sido imprevisible, ¿por qué se cierra esa carretera al día siguiente y hasta el día de hoy? O sea, si no había una justificación para cerrarla antes, ¿por qué se cierra en el momento en que ocurre el accidente? Porque ya se sabía que eso iba a pasar en algún momento, pero como no había pasado, todo el mundo va regando la bola y se la tiran hasta que a alguien le pasa y ese alguien es el que tiene que tomar las cosas. Además, existen, y ahí sí, digamos, no voy a entrar en el detalle, existe prueba suficiente por parte
del mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la que nosotros vamos a demostrar en los procesos judiciales que sí era previsible y que el gobierno no tomó las acciones necesarias para que eso se pudiera establecer de otra manera. Y cuando digo el gobierno, no solo me refiero a este. Yo estoy claro que ese gobierno iba entrando y que tenía, digamos, sus limitaciones, pero eso no lo exime de responsabilidad. El Estado es uno solo y tiene que pagar las consecuencias de la negligencia, sea quien sea y esté quien esté. A mí me parece que el Estado costarricense fue negligente en no establecer una previsión de esta naturaleza, y me parece que el Estado siguió siendo negligente en la forma de abordar la solución de este tema. Y me parece además que hay una responsabilidad directa que sí recae en este gobierno y que sí recae en la figura del ministro de Obras Públicas y Transportes, y es la cobardía de echarle las culpas a los antecesores, de echarle la culpa a la empresa de autobuses nada más, y no asumir la responsabilidad de lo que se tuvo que hacer en ese instante y de lo que se tenía que hacer posterior al accidente, que ha traído consecuencias también para las víctimas. Es decir, tenían que cerrar la carretera, avisarle a las personas que era un riesgo para sus vidas hacer ese viaje. Mire, hay prueba, y que eso va a quedar demostrado en los expedientes, de que horas antes de que sucediera este accidente ya había notificación incluso de la vía 27, ¿verdad? Para que eso no pasara. Entonces, ellos tenían que haber mandado a la gente por la 27 desde muchas horas antes, porque ya se sabía que se tenía que hacer así. Lo que pasa es que, repito, no vamos a entrar en esos detalles, pero las pruebas van a ser demostradas. A mí me parece que este gobierno no supo abordar este tema en su momento, y hay mucha prueba que los va a perjudicar, y en todo caso el Estado costarricense como tal va a tener que apechugar, lamentablemente, don Ernesto, porque repito, a veces la solución no llega en el tiempo que se requiere para las personas. Nada ganamos con que estas familias reciban una indemnización dentro de 7, 8, 9 o 10 años si las consecuencias cada día son más graves, porque en este momento es cuando se ocupaba la ayuda y no la han tenido. Por este accidente, don Boris, se abrió una investigación en la Fiscalía. ¿Qué se investiga en ese proceso? ¿Ustedes son parte? Todavía no. Nosotros estamos haciendo nuestro propio paquete, por decirlo así, en materia penal para dárselo al Ministerio Público. Es muy posible que se acumule con la causa que ya existe, que tenemos conocimiento de que existe, pero a veces los fiscales no tienen, digamos, todos los elementos a la mano, y por eso nosotros queremos facilitar el trabajo del Ministerio Público para que eventualmente se sienten las responsabilidades sobre las personas que tienen que sentarse. Para nosotros el objetivo principal no es solo ese, ¿verdad? Sino que las familias puedan sobreponerse a esta situación con una ayuda de carácter económico que les hace demasiada falta. Aquí hay gente, don Ernesto, que por ejemplo se les agotó los 6 millones de LINS en el tratamiento que ellos necesitaban, los pasan a la caja y la caja no tiene, digamos, los elementos esenciales y la capacidad que tiene el Instituto Nacional de Seguros en el Hospital del Trauma, y entonces es gente que se ha tenido que ver expuesta a procedimientos que van más allá de sus necesidades y van a quedar con secuelas, producto, en este caso, de la no atención adecuada por parte del Instituto Nacional de Seguros, que no es su culpa, porque lo que tenía que hacerse era que la empresa autobusera aceptara su cuota de responsabilidad, por lo menos para que entrara a regir la póliza voluntaria y poder cubrir un poquito más a estas personas que necesitaban ayuda, porque los que fallecieron ya fallecieron y había un monto específico con que las familias podían contar, pero los que quedaron vivos no solo ocupan atención, sino que ocupan trabajo y ocupan alimentación y ocupan ingresos, y todo eso se vio mermado. ¿Por qué? Porque su vida cambió a partir de ese 17 de septiembre del 2022. ¿Qué están pidiendo las víctimas y cómo sigue ahora este proceso para que esta tragedia no quede en la nada? Claro, digamos en estos casos, no en esto, siempre hay 3 áreas distintas, digamos, de las peticiones. Una que tiene que ser de
carácter, digamos, ejemplarizante, ¿verdad? Que es decirle al Estado, mire, usted está obligado a tomar las decisiones que tiene que tomar para que esto no vuelva a pasar. Y entonces, esa es una. La otra es de carácter, digamos, de disculpa pública. Estas familias ni siquiera han recibido eso por parte del Estado ni por parte de la empresa. Simplemente se les achaca como una consecuencia colateral de un accidente, dicen ellos, que ni siquiera fue culpa de ellos. Y entonces estas personas no han recibido esa disculpa. Y por supuesto la tercera es de un componente económico que las familias tendrán que recibir en su momento, y las personas afectadas directamente, porque esto les cambió la vida, repito, también desde el punto de vista económico. ¿Tienen una estimación de ese reclamo económico? Lo estamos cuantificando también, don Ernesto, porque es diferente en cada persona. La ventaja de poder hacer una negociación directa de carácter humanitario con el Estado era que se podía fijar una suma o rangos, digamos, de esas sumas para las diferentes personas, pero al no hacerse de esa manera, cada persona tiene su propia historia y sus propias necesidades, y sus peticiones económicas serán diferentes también. Don Boris, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó. Ojalá que el caso llegue a buen puerto. Mucho dolor en ese grupo de personas, una enorme tragedia, y la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad en las carreteras, por avisarle, por proteger a los ciudadanos y decirle: no, esta carretera hoy no está en condiciones de ser utilizada, y aplicar los cierres que corresponden. Yo creo que es importante, don Ernesto, terminar dándole un mensaje al Estado de que todavía está en posibilidad de que podamos llegar a ese tipo de negociación con las familias. Ellas lo ocupan ahora. Yo siempre le digo a la gente que los casos muy largos, a la postre, si acaso, nos benefician a los abogados, porque igual iremos a recibir algún tipo de compensación al final del proceso. Pero el problema es que las familias no pueden esperar tanto, y las familias no deben esperar cuando se puede solucionar la situación antes. Recientemente, y en el caso nuestro, hemos tenido, digamos, dos casos emblemáticos de esta naturaleza. Uno, el de la fecundación in vitro, donde tardamos 16 años por esperar una sentencia que fuese efectiva, y el otro, recientemente, el caso de los hospicios huérfanos contra la Municipalidad de San José, que también después de 14 años el hospicio gana una sentencia por más de 7,000 millones de colones, y la Municipalidad de San José todavía se niega a pagarla. Entonces, no queremos que en este caso pase eso, don Ernesto, y hacemos un llamado al Estado, al Ejecutivo, para que tomen conciencia y que sepan que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo digno y ejemplarizante en favor de estas familias. Muchas gracias, don Boris Molina, abogado de las víctimas de la tragedia de Cambronero.